Antes de empezar, una advertencia breve. La heroína es una droga opioide extremadamente adictiva y peligrosa. Puede provocar dependencia, sobredosis y daños graves a la salud, incluso desde el primer consumo. Este texto se presenta solo como traducción y adaptación narrativa, no como promoción de su uso. La heroína es una droga derivada de la morfina que actúa sobre el sistema nervioso y produce euforia, sedación y una sensación intensa de placer. Precisamente por eso, tiene un alto potencial de adicción y puede destruir la vida de una persona en muy poco tiempo. Ahora sí, el texto, recuperado de Reddit y traducido al español. Nunca he sido una persona que use drogas. Tomo alcohol de vez en cuando, y fuera de eso, lo único que había probado en mi vida era marihuana, unas pocas veces, cuando era adolescente, en la preparatoria, nada más. Ahora tengo 24 años, una maestría y un trabajo de tiempo completo, bien pagado. Ayer iba caminando por Washington Square Park, por donde paso todos los días. Siempre hay gente por ahí, buscando vender drogas. Ya no tanto dentro del parque por las cámaras, pero todo mundo sabe que todavía puedes encontrarte con un dealer ahí y hacer el trato en otro lugar. Normalmente no te ofrecen nada, a menos que parezca que estás buscando algo o te quedes cerca de ellos demasiado tiempo. Ese día me detuve junto a una fila de bancas para revisar unos mensajes en mi teléfono. Entonces, un dealer que estaba sentado a mi derecha me preguntó si necesitaba algo. Mi vida ha sido bastante aburrida estos últimos años, y siento que no he vivido realmente, que no he tomado riesgos, ni he hecho nada loco. Así que pensé, bueno, qué demonios, quizá compre un poco de marihuana, ya pasó mucho tiempo. Le dije que sí, y, después de preguntarme varias veces si era policía, me dio su número, y me dijo que lo viera en un local de comida rápida, a varias cuadras de ahí, que él me iba a arreglar. Le dije que estaba bien, revisé nerviosamente que trajera efectivo, y fui a encontrarme con ese tipo de aspecto bastante sospechoso. Nos sentamos y, después de insistir otra vez en preguntarme si era policía, me preguntó qué quería. Yo le dije que solo quería una bolsita pequeña de marihuana. Entonces me respondió algo como, no, hermano, yo solo vendo medias onzas, pero también tengo coca y H. En ese momento ya no quería comprar media onza de marihuana. Creo que en toda mi vida nunca había fumado más de un octavo, pero entonces empecé a pensar en esa última palabra, heroína. Había oído tantas cosas sobre ella, sobre lo increíblemente adictiva que es, y la había visto tantas veces en películas y series. Estaba pensando en The Wire, una de mis favoritas, que empecé a sentir una curiosidad muy extraña. Siempre me había preguntado cómo sería probar heroína, y de la nada le dije que me llevaría la H. Hicimos el trato ahí mismo. Le pasé el dinero por debajo de la mesa y él me deslizó una pequeña orden de papas fritas con una bolsita sellada escondida adentro. Luego me dijo que lo dejara irse primero. Guardé la bolsita en el bolsillo y regresé a casa nervioso, con el corazón acelerado, sin poder creer lo que acababa de hacer. Durante todo el trayecto, sentía las manos sudorosas y no dejaba de pensar en lo que llevaba encima. Cuando llegué a casa, abrí la bolsita y vacié sobre mi mesa de centro unos copos y polvo dorado. En ese momento, ni siquiera sabía bien qué hacer. Sabía que la heroína se puede inhalar, pero como se veía escamosa, traté de recordar cómo lo hacían en las películas. Ahí casi siempre la muestran inyectada, así que terminé buscando en internet cómo inhalarla, como un idiota, e hice una pequeña investigación sobre la sustancia y cuánto debía tomar. Usé una tarjeta para convertirla en polvo fino y separé una pequeña cantidad a un lado, la cual inhalé con un billete enrollado. Como no sentí nada al principio, inhalé una línea pequeña, que era básicamente la mitad de lo que venía en la bolsita, porque en realidad traía muy poco. Esperé unos minutos, y entonces sentí que una ola de placer, relajación y bienestar me recorría por completo. Simplemente me quedé sentado, y todo se sentía increíble. Empecé a cabecear, y aún eso se sentía bien. La televisión estaba encendida, pero ni siquiera le estaba prestando atención. Debía haber pasado unas 4 horas sentado sin hacer nada, solo sintiendo un placer absoluto.
Lo describiría como una especie de orgasmo corporal total, multiplicado por 10, que no terminaba. Cada vez que cabeceaba, sentía que entraba en una especie de sueño lúcido, como si estuviera consciente y soñando al mismo tiempo. A ratos incluso sentía que salía de mi cuerpo. En ese punto, consumí el resto y me quedé despierto toda la noche. Debí haber estado drogado unas 10 horas seguidas. Puede que haya dormido en algún momento, pero es difícil distinguirlo cuando estás entrando y saliendo de ese estado. Todo se sentía bien de cualquier manera. Incluso la simple sensación de estar cubierto por una cobija era increíble. Me impresionó muchísimo la potencia de esa droga y la intensidad del placer que producía. Nunca había entendido por qué la gente consumía drogas, ni por qué se volvía tan adicta a ellas. Pero después de esto, lo entendí perfectamente. Tengo ganas de hacerlo otra vez, pero voy a resistirme y no hacerlo, al menos no en mucho tiempo. Entiendo el potencial adictivo que tiene y cómo una persona podría arruinar su vida fácilmente con algo así. La heroína se sintió como puro placer convertido en polvo. De hecho, me siento orgulloso de haber tenido el valor de hacer algo tan extremo, y siento que fue una experiencia de vida importante, una especie de ventana a otro mundo y a otra parte de la sociedad. Nunca voy a olvidar el día en que probé heroína. Después añadió que no se arrepiente de nada y que le molesta ver cómo mucha gente trata la cocaína como si fuera una droga menos grave o más aceptable, solo porque en ciertos círculos sociales se asocia con dinero, estatus o vida nocturna. Dice que ha conocido consumidores fuertes de cocaína, algunos de los cuales terminaron adictos o sufrieron sobredosis, y que le parece inquietante que la gente la vea como algo manejable, mientras presenta la heroína como una condena automática. Por eso, asegura que planea probar cocaína en la próxima oportunidad que tenga para comparar ambas experiencias. Dice que probar heroína fue algo memorable, algo que le cambió la vida, y que cree que puede manejar cualquier cosa al menos una vez. También afirma que ya investigó sobre la cocaína y sus riesgos, y que considera todo esto como un experimento, una aventura de vida, algo de lo que piensa hablar de nuevo cuando lo haga. Ojalá hayan disfrutado de esta pequeña historia sobre la experiencia que tuvo este usuario con la heroína. Sé que no es tan oscura y perturbadora como otras que he traído al canal, pero si la disfrutaron, háganmelo saber para traer más contenido similar. Antes de terminar el video, les recuerdo que todas estas historias deben tomarse con un grano de sal, ya que nunca sabemos si la persona que las cuenta está diciendo la verdad, y que lo más recomendable siempre será mantenerse alejado de este tipo de sustancias. La música que escuchaste es de mi proyecto Crystal Soul, puedes encontrarlo en Spotify. Esta fue La Cámara Oscura, y nos vemos en la siguiente pesadilla. Un castillo en la pared, una historia de terror psicológico, donde una niña cruza una pared y descubre algo que nunca debió encontrar, ya disponible en Amazon.